Ok, buenos días, muchachos y muchachas. ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Cómo les terminó de ir ayer? ¿Tuvieron que terminar el laboratorio en la noche o les dio tiempo? A nosotros sí. Sí. Bueno, sí, hubo unos grupos que terminaron a tiempo. Bueno, muy bien, pero vieron qué interesante el laboratorio ese. Es muy buen producto ese, muy bien programado. Ok, entonces vamos a empezar. Profe, buenos días. Una Días, preguntita. ¿De dígame. casualidad había averiguado algo de las baterías de nanocarbono o no? Ay, no pude. Voy a apuntarlo. Espérese un momentico. ¿Baterías de qué? De nanocarbono. De nano. Ajá, nanocarbono. Anthony, no se le oyó bien. Sí, profe, de nanocarbono. Nanocarbono. Ujú. Ok. Bueno, ya lo apunté. Ahora sí no se me olvida. Ok, ok, veamos entonces dónde habíamos quedado, ¿verdad? En la clase número 2, número 1, en la regla del divisor de voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer unos problemas para aplicar esta regla, ¿ok? Vamos a empezar por ahí hoy. Entonces dice, acuérdense que la regla del divisor de voltaje es para circuitos en serie, ¿verdad? No es para circuitos en paralelo, no vayan a cometer ese error, ¿de acuerdo? Entonces dice problema 2-8, de acuerdo a mi numeración. Utilice la regla del divisor de voltaje y determine los voltajes V1 y V3 para el circuito en serie de la figura. Ok, entonces el circuito que nos dan. Ay, Dios mío, yo estoy sin pizarra. Ok, entonces el circuito que nos dan es el siguiente. Aquí tenemos una batería. Se extiende el circuito y aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos otra resistencia. Y aquí tenemos otra resistencia. Y se cierra el circuito. Ok, entonces dice que esta batería, tenemos una elevación de voltaje aquí de menos a más. Es una fuente. Entonces dice que es de 45 voltios. Después aquí tenemos una caída
De más a menos. Este es R1. Dice que es de 2 kiloohmios. Y este se llama V1. Aquí tengo otra resistencia, R2, que es de 5 kiloohmios. Y aquí tenemos R3, que es de 8 kiloohmios. Y este es el que llaman V3. Es una caída también. En todas las resistencias siempre los voltajes caen. ¿Ok? Entonces, bueno, en vez de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, pues entonces simplemente usamos la regla que ya sabemos que se cumple. Entonces, de aquí implica que V1, aplicamos la regla, es R1 por la fuente de voltaje entre la resistencia total, ¿verdad? Entonces esto es simplemente que V1 va a ser igual a 2000, ojo con las unidades, ¿verdad? En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad es ohmios, no kiloohmios. 2000 por el voltaje, que es 45 voltios, la unidad está bien, entonces no hace falta ponerla. Entre la resistencia total, y la resistencia total es 2000 más 5000 más 8000. Entonces, ohmios abajo con ohmios arriba se van y queda voltaje. Entonces la unidad queda bien y entonces V1 es igual, si hice bien la operación, V1 me dio 6 voltios. Me revisan ustedes ahí las operaciones, ¿verdad? Por favor. Y luego para V3, pues igual, entonces hacemos que es R3 por el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Y entonces esto se convierte en 8000 por 45 entre 15,000, ¿verdad? Y entonces esto da 24 voltios. Profe, aquí no importa que las resistencias estén en caída. ¿Cómo? Aquí no importa que las resistencias estén en caída. ¿Cómo? No le entiendo la Digamos, pregunta. no se pondría el menos. El menos, esto significa que viene de voltaje mayor a voltaje menor. ¿Ok? Esa es la convención, ¿verdad? Aquí viene de voltaje menor a voltaje mayor. Y esto es una caída, viene de voltaje mayor a voltaje menor. ¿De acuerdo? Ok. Ok, hagamos otro problemita. Dice problema 2.9. Diseñe no, perdón, determine R1 y R2
tal que VR1 sea igual a 4 veces VR2. En el circuito de la figura. Ok, entonces lo que tenemos es el siguiente circuito. Tenemos tierra o referencia de voltaje igual 0, ¿verdad? Eso es lo que significa tierra. Una batería por aquí. Una resistencia por aquí. Y otra resistencia por aquí. Y lo aterrizamos también. Entonces los datos de este circuito es que la batería, la fuente es esta, E, que me pasa de menos a más a 20 voltios. Tenemos una corriente en el circuito de 4 miliamperios. Tenemos R1 y tenemos aquí entonces, ¿verdad? Es una resistencia, entonces es una caída más menos VR1 y aquí más menos también VR2. Ok, entonces la condición que me están pidiendo es que el voltaje tiene que cumplir que el voltaje de la resistencia 1 sea igual a 4 veces el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia 2. O sea, que la caída de voltaje en la resistencia 1 sea igual a 4 veces la caída de voltaje en la resistencia 2. Como es un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. ¿Ok? Entonces, podemos encontrar la resistencia total. Entonces, la resistencia total es igual al voltaje de la fuente entre la corriente. Entonces, esto es igual a 20 voltios. Aquí se me olvidaron las unidades, 20 voltios. ¿Verdad? Entonces, esto es 20 voltios, Sistema Internacional de Unidades. Entonces, está bien, no hace falta poner nada entre la corriente, que son 4 miliamperios. O sea, a esta sí hay que cambiarla. 0.04 amperios, ¿verdad? Entonces esto queda voltio sobre amperio. Está bien, y eso me da en ohmios. Entonces ya encontramos la resistencia total. Entonces la resistencia total es igual a 5000 ohmios. O lo mismo, 5 kiloohmios, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que VR1 tiene que ser igual a 4 VR2. ¿Verdad? Entonces, esto implica que I R1 sea igual a 4 veces I por R2.
Entonces las I se cancelan. Entonces queda que la condición que tengo que tener es que R1 sea igual a 4 veces R2, la resistencia 2. ¿Ok? Entonces sabemos que además la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿verdad? Pero la resistencia 1 tiene que ser igual a 4 veces R2. Entonces esto se convierte en 4R2 más R2. O sea, la resistencia total es 5R2. De aquí encontramos R2 como la resistencia total entre 5. O sea, 5000 unidades internacionales, entonces son 5000 ohmios entre 5. O sea que el R2 tiene que ser 1000 ohmios. Y entonces, esto implica que R1 tiene que ser 4 veces R2, o sea, 4000 ohmios. ¿Ven? Entonces ya, por ejemplo, en este ejemplo, en este problema, diseñamos un circuito con una condición. Puede ser que el aparato eléctrico que ustedes estaban diseñando necesitara que la caída en una resistencia 1 fuera 4 veces la caída en otra resistencia. Entonces, así es como se diseña un circuito en serie con esa condición. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, punto. De acuerdo a mis apuntes es el punto 13. Yo no sé si vamos por el punto 13 o no, pero bueno, no importa. Notación. Ok, entonces, el potencial de tierra, o sea, 0 voltios, lo vamos a denotar como como esto. Ok, entonces estos son 0 voltios. Esa es la convención para la notación. Y entonces podemos tener los tres circuitos de las siguientes figuras son equivalentes. Entonces nosotros podemos tener, fíjense, podemos tener una fuente de voltaje conectada con una resistencia y con otra resistencia en serie. Y cerramos el circuito y entonces decimos, todo el circuito lo vamos a aterrizar. Entonces lo aterrizamos aquí. Entonces, eso significa que todo el circuito está aterrizado. Como la foto que les enseñé de la caja de potencia de mi casa, ¿verdad? Que ustedes vieron cómo todos los aparatos de la casa mía, los distintos circuitos estaban aterrizados. Entonces, todas las cajitas donde están los conectores, los enchufes, etcétera, todas tienen un cablecito verde que van hasta la caja de break. Y esa caja de break, todas se unen en una regleta y esa regleta se pega a la varilla de tierra. ¿Ok? Esto es equivalente a, por ejemplo, esto es equivalente a tenerlo así también. La fuente, las dos resistencias
cerramos el circuito y ponemos la tierra en el centro. O también ese circuito es equivalente, vean, para que vean el concepto de tierra que útil es. Esto es lo mismo que este otro circuito. Entonces usted dice, ok, aquí tengo potencial 0 y aquí tengo potencial 0 también. ¿Lo ven? Entonces, estos circuitos son todos equivalentes. Es lo mismo, ¿verdad? Este es, aquí tienen E. Aquí está la fuente, E. Aquí está R1, que puede tener cualquier valor. R2 también, cualquier valor. Esta es la misma fuente, E. Aquí está R1. Aquí está R2. Y este circuito también es lo mismo que tener la fuente con respecto al potencial 0. R1 y R2 también con respecto al potencial 0. Y hay otra notación interesante también, porque los circuitos pueden ser muy grandes. Entonces decimos, cuando los circuitos son muy grandes, se permite la notación de voltaje reducida, como se muestra en la siguiente figura. ¿Verdad? Pueden ser que ustedes estemos tratando con una red muy grande, digamos todo un barrio. Entonces digamos que por aquí viene el circuito. Entonces lo ponemos línea de puntos diciendo, bueno, ahí va el circuito, ahí sigue. Después aquí tengo una carga. Las resistencias se refieren en los circuitos eléctricos como cargas o como resistencias. ¿Ok? Puede ser, las cargas es algo que consume potencia, siempre las cargas. Cuando usted oye o lee que se están refiriendo a una carga, están refiriéndose a un elemento eléctrico que consume potencia. Entonces, el elemento eléctrico puede ser resistivo, inductivo o capacitivo. ¿Ok? Ya sea que se trate de un resistor o una carga resistiva meramente, una bobina, ¿verdad? O una carga inductiva o un capacitor o un banco de capacitores y entonces usted tiene una carga capacitiva. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener que aquí sigue el circuito, que aquí tengo una carga y ahí sigue. Y entonces aquí me dicen que aquí tengo una carga R1, que puede ser un barrio. Aquí tengo una carga R2, ¿verdad? Ahí sigue el circuito para allá. Y aquí me dicen que tengo menos 5 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, ¿verdad? Esto quiere decir que esto es equivalente a que aquí viene el circuito, aquí viene la otra carga y es menos 5 voltios. Entonces la polaridad es de menos a más, ¿verdad? Estos son los 5 voltios. Bueno, terminemos el dibujo primero. Entonces quiere decir que con respecto al potencial 0, que es la Tierra, tengo menos 5 voltios. O sea, aquí sigo teniendo R2, aquí tengo R1 y me dicen que es menos 5 voltios. Entonces esta fuente es de 5 voltios, pero con polaridad invertida. ¿Ok? Y puede ser otro ejemplo, ¿verdad? Que me digan, bueno, ahora lo que tiene es esto. Tiene una serie de cargas, digamos, tiene un voltaje
de más 12. Y aquí tiene una serie de cargas resistivas. Y ahí sigue el circuito. Es un circuito muy grande. Entonces, esto significa que usted tiene las dos cargas en serie. Y ahí sigue el circuito. Y ahora lo que tiene es un más 12. Entonces, esto lo que quiere decir es que con respecto a tierra, al potencial cero, usted tiene 12 voltios. ¿Ven? Entonces no hay pérdida. En realidad, la convención está bien clara, ¿verdad? Entonces usted tiene aquí más 12. Entonces quiere decir que es una elevación de voltaje de 12 voltios con respecto al potencial cero. Y hay otra notación también que usamos. Entonces decimos, la notación de doble índice se usa para indicar el voltaje de un punto con respecto a otro. Como por ejemplo, los siguientes. ¿Verdad? Entonces usted tiene aquí, por ejemplo, vean, tenemos una resistencia. Estamos haciendo los dibujitos con azul. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí una carga resistiva, ¿verdad? Y ahí sigue el circuito. Y aquí viene el circuito. Entonces usted tiene aquí, digamos que la corriente va para allá. Entonces quiere decir que en este terminal A, y digamos que este es el terminal B, los terminales que son los chunchitos donde ustedes ponían los cables, esos son los que se llaman terminales. Y son unos conectorcitos que se le llama, uno es macho y otro hembra, entonces uno entra dentro del otro, ¿ok? Ese es el lenguaje técnico para referirse a ellos. Ok, entonces, digamos que aquí viene la corriente. Entonces quiere decir que usted lo que tiene aquí es un V de A con respecto a B que es positivo. ¿Por qué positivo? Porque la corriente va para allá. Me están diciendo que la corriente va para allá. Entonces quiere decir que el potencial en A es mayor que el potencial en B. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que aquí tengo VAB y aquí es mayor que aquí. O puedo ponerlo al revés, ¿verdad? Puedo tener que viene el circuito por aquí, está la resistencia por aquí, ahí sigue el circuito, pero ahora me dicen que la corriente va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos igual, aquí tenemos el terminal A y aquí tenemos el terminal B. ¿Ok? Entonces me dicen la corriente va para acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que VAB es negativo. Y entonces, quiere decir que si la corriente va para allá, la polaridad es mayor aquí y menor aquí. Y entonces esto es VAB.
Entonces, cuando usted hace VA menos VB, le queda negativo porque VB es mayor que VA. ¿Por qué? Porque la corriente va para allá. Entonces, la corriente siempre viaja del potencial mayor al potencial menor. ¿Ok? Entonces, decimos la notación de doble índice, perdón, de doble subíndice VAB denota el punto A como el de mayor potencial. Si no fuera así, entonces el voltaje será negativo, como en el segundo dibujo que les hice, ¿verdad? Negativo. O sea, VAB es el voltaje de A con respecto a B. En general, entonces podemos escribir que VAB es igual a VA menos VB. Esa es la formulita mágica. Ok, entonces hagamos otros problemitas para ir agarrando práctica. ¿Voy muy rápido o va bien la velocidad? Yulisa, Profe, al menos en mi caso yo voy bien. No sé si algún compañero tal vez da un toque atrás, pero al menos en mi caso voy bien. ok. Gerardo, Todo bien, profe. bueno, si a alguien le parece que voy muy rápido, me interrumpe, me levanta la mano y me dice, ok. José Manuel, ¿usted qué dice? Profe, de mi parte todo bien, la verdad. Ok. ¿Y Helen? Profe, bien también. Bueno, en mi caso sí voy bien. Bueno, No sé, un muy bien. compañero. Ok, entonces sigamos, ¿verdad? Dice problema 210. Dice, encuentre el voltaje VAB para las condiciones de las siguientes figuras. Ok, entonces, ¿de qué es esto? Ahí. Entonces, en la figura A, el circuito que tenemos, nos dicen es una terminal por aquí, pegada a una carga por aquí, y la otra terminal, ahí sigue el circuito. Entonces nos dicen que tenemos una carga R
tenemos un voltaje A, esta es la terminal A y esta es la terminal B. Entonces nos dicen, tenemos un voltaje A, ¿verdad? Es el voltaje con respecto a tierra de más 16 voltios. Y tenemos un voltaje B de más 20 voltios. Entonces quiere decir que simplemente aplicamos la fórmula. Entonces no hay que complicarse en absoluto. Entonces de aquí implica que VAB es igual a VA menos VB, y entonces es igual, como los dos son positivos, entonces es 16 menos 20. Y entonces el voltaje VAB, por supuesto, es negativo. Entonces es menos 4 voltios. ¿Para dónde va la corriente aquí? De izquierda a derecha, profe. No, en mi pantalla no. O sea, dígame con los subíndices. De B a A. Es correcto. ¿Por qué me dijo de izquierda a derecha? Sí, No, profe, de derecha a izquierda, perdón. sí, ok. Bueno, muy bien. Perfecto. Dice el circuito B. Dice que tenemos, para el circuito B, tenemos igual una terminal A con una carga. Y entonces aquí dice que tenemos R. Aquí esta es la terminal A y esta es la terminal B. Nos dicen que el voltaje en B es igual a 4 voltios positivos. Nos dicen que VA perdón, VAB nos dicen que es más 5 voltios. Y entonces VA no se tiene. Aquí está VA. ¿Verdad? Entonces, bueno, aplicamos la fórmula, entonces tenemos que VAB es igual a VA menos VB. Tenemos VA, entonces aquí lo que hay que encontrar perdón, tenemos VAB, entonces aquí lo que hay que encontrar es VA, ¿ok? Entonces de aquí despejamos y entonces nos queda que VA es igual a VAB más VB. Siempre se respetan los signos aritméticos, ¿ok? Entonces quiere decir que VA es igual a 5 voltios más 4 voltios. O sea que VA es igual a 9 voltios. Y por último me dicen la configuración que tengo es la C. En la configuración C, lo que me dicen que tengo es una rama vertical con una conexión aquí o un conector o una terminal. Conector, terminal, conexión es lo mismo. Una carga resistiva, una terminal y ahí sigue el circuito. Y entonces dicen que aquí tenemos la carga que es 10 kiloohmios. Aquí tenemos VA que es igual a más 20 voltios y me dicen que VB es menos 15 voltios.
Entonces, evidentemente, en este caso, vean que VA es 20 voltios y VB es menos 15, ¿verdad? Entonces podemos dibujar VAB aquí y entonces viene del mayor voltaje al menor voltaje. Entonces aplicamos la fórmula y entonces resulta que VAB es igual a VA menos VB. Y entonces esto es 20 voltios, se respetan los signos, menos VB, que es menos 15. Se respetan los signos. Entonces, esto nos da 20 más 15, 35 voltios. Y de ahí es lo lógico, ¿verdad? Porque si ustedes tienen aquí VA 20 y aquí tienen menos 15, quiere decir que la carga bajó el voltaje en 35 voltios. ¿Verdad? Para que aquí dé negativo. Entonces, bueno, vamos a ver, háganse este ustedes. Todos los he resuelto yo hoy. Vamos a ver. Problema 211. Dice, encuentre los voltajes VB coma, VC y VAC para la red de la figura. Entonces voy a pasarle la figura. Ok, entonces la red es como sigue. Entonces, la red es que tenemos aquí el potencial 0. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Aquí tenemos el terminal A. Aquí tenemos una resistencia o una carga de la red. Aquí tenemos el terminal B. Y aquí tenemos una elevación de voltaje de polaridad inversa. Y aquí tenemos la terminal C. Y ahí sigue el circuito. Entonces, los datos que tenemos son que esta es la terminal A, esta es la terminal B y esta es la terminal C. Luego, tenemos que esta es la fuente de voltaje 1, que es de menos a más, eleva el voltaje a 10 voltios con respecto a tierra. Y esta es con respecto a tierra, pero polaridad inversa, 20 voltios. Esta es E2. Ok. Entonces, háganse ese problemita.
Ok. ¿Cómo le fue? ¿Alguien lo resolvió ya? Bueno, entonces voy a dejarles otro porque ya son las 10:50. Tengo que hacer la pausa. Dice problema 2-12. Determine VAB coma, VCB y VC para el circuito de la figura. Entonces dice que tenemos, vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos una terminal que viene el circuito y sube a una carga. Llega a la terminal B y vuelve a recibir una carga. Lleva a la terminal A y de aquí pasa a una fuente. Ok, entonces los datos que tenemos son los siguientes. Aquí tenemos la terminal C. Esta es la A. B. Este que está aquí es VAB. Aquí tenemos 25 ohmios en R2. R1. 20 ohmios. Aquí dice que E1. Aquí tenemos una fuente que es de menos 19 voltios. Y aquí tenemos una E2 que dice que es de más 35 voltios. Ok, entonces aquí nos llama a esto más menos VAB. Y aquí, de aquí está al revés, de menos a más VCB. Ok, ahí les dejo para el recreo, para que se entretengan. Y les aviso por WhatsApp cuando comenzamos la clase número 2 de hoy. Por favor, traten de hacer los dos problemas, ¿verdad? No es tan difícil. Tienen la fórmula y tienen el concepto, ¿verdad? De la polaridad hacia dónde es. Entonces, simplemente apliquen eso, el concepto de la polaridad y la fórmula de los voltajes y lo resuelven fácilmente. En este, que está un poquillo complicado, ¿qué pueden hacer? Los redibujan como hicimos ayer en el laboratorio, porque así no se ve bien. Pero entonces si lo vuelven a redibujar con respecto a tierra, entonces ahí sí les va a parecer bien. Y entonces lo van a poder resolver más fácilmente. No quiere decir que sea necesario, pero yo les recomiendo que lo redibujen para que lo vean más fácilmente. Bueno. Entonces, les aviso, ¿ok? Nos vemos.